Muy bienvenidos a su programa semanal de Fe y Ciencia. Continuamos con la serie del tema del cambio climático. Y ahora vamos a estudiar el tema, la reunión del G20. Bienvenidos. Bueno, quiero iniciar recordando que hace más de 20 años atrás, cuando uno iba en su vehículo, manejando, sobre todo en la tarde-noche, muchos insectos chocaban en el parabrisas y también en la parte frontal donde está el radiador del carro. Hoy día son muy pocos los insectos, casi nada de insectos en algunas partes. ¿Qué significa eso? Que el clima está cambiando, que la naturaleza está cambiando, está sintiendo los embates de la contaminación. Es así que hoy vamos a hablar acerca del G20. ¿Qué es el G20? El G20 es un foro que lo componen 19 países que representan a las potencias de este mundo, más un representante de la Unión Europea. Normalmente se reúnen para discutir temas políticos y económicos, pero últimamente, en los últimos años, han estado discutiendo, además de temas políticos y económicos, temas que van en relación al asunto del clima y de la religión. He aquí el detalle. ¿Quiénes componen al G20? Pues ustedes ven ahí las banderas de las naciones que componen a este grupo especial, a este grupo élite del G20. Y los países que los componen son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y un representante de la Unión Europea que sería el presidente de la Unión Europea. Muy bien, la pregunta aquí es, ¿a estas naciones que componen el G20 les interesa el cuidado del clima en realidad? Bueno, saben que el asunto aquí que se ha discutido desde el año 1992 o quizás desde más atrás son los gases de efecto invernadero. Esto fue declarado desde la Carta de Río en 1992. O sea, el acuerdo fue reducir los gases de efecto invernadero. El problema es que esos gases no se redujeron, sino que más bien aumentaron. Eso es lo que se ha visto en esos últimos años, a partir del año 1992. Por esa razón se creó el Protocolo de Kioto en 2005 que pedía limitar las emisiones de gases de efecto invernadero a las naciones industriales, a las naciones del primer mundo, o sea, a las naciones que componen el G5, el G7, el G8, el G20, o sea, a esos grupos élites. El detalle es que en 2012, cuando se vencieron esos acuerdos de Kioto, el presidente George Bush, que en ese entonces era presidente de Estados Unidos, no quiso renovar dicho protocolo. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estas naciones no han dejado de producir gases de efecto invernadero. No los han limitado, sino que los han aumentado. Y se ha visto también que no quieren cumplir los mismos acuerdos que ellos proponen en sus protocolos. Por tal razón nos damos cuenta que no les interesa el clima o el medio ambiente, sino que hay otros intereses ocultos en estas élites. Por esa razón, para presionar a la unidad ecuménica, dicen eso, o sea, ellos dicen que la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los seres humanos son el principal responsable de los problemas climáticos, pero no muestran esos consensos. Esas encuestas que se debieron haber hecho a nivel mundial, ellos dicen ya lo consensuamos, ya lo hablamos, pero lo consensúan entre pequeñas élites para después imponer sobre toda la población mundial lo que algunos pocos deciden.
Ellos dicen que la mayoría de los científicos están de acuerdo en que la temperatura ha aumentado en el planeta, pero no dicen que son las naciones del primer mundo las que causan la mayor cantidad de esas emisiones, lo cual produce la variabilidad climática que estamos viviendo. Aquí es donde se da una controversia sobre el tema climático. ¿Por qué razón? Porque por un lado están aquellos que defienden que el clima ha sido dañado, que la temperatura está aumentando, que los polos se están derritiendo, que estamos causando daños irreparables, pero por otro lado están aquellos que niegan eso. Hay algunos grupos que no creen en esos dichos consensos que se han realizado, ¿verdad? Hay grupos que no creen que la Tierra se esté calentando al ritmo que dicen los científicos climáticos. Hay un grupo de personas que se muestran escépticas ante los pronósticos especiales de la IPCC, por sus siglas en inglés. Este grupo de expertos sobre el cambio climático, este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, se abrevian en inglés IPCC. Se les considera la última palabra en relación con el asunto del tema del clima, pero hay muchos que los cuestionan, que dicen que ellos han exagerado por alguna razón todos los informes que dan. Otros dicen que estos grupos opositores están siendo financiados por grandes corporaciones como las de George Soros para desinformar, ya que no les conviene ser señalados como responsables del cambio climático. Normalmente las naciones del primer mundo culpan a las naciones tercermundistas sobre el cambio climático, que están contaminando, que están dañando el clima, pero los mayores responsables en realidad son las naciones industrializadas. Ahora, con esto en mente, recordemos a este historiador Alberto Bárcenas en el programa Las dos ciudades. Él tocó el tópico titulado La ética planetaria. Ustedes pueden encontrar ahí en los comentarios un link donde está lo que dijo Alberto Bárcenas sobre la ética planetaria y otro link donde está lo que dijo uno de nuestros pastores que fue como observador a la cumbre del G20 de 2018. Entonces, ¿qué es lo que dijo Alberto Bárcenas? Él dijo que políticos como José Luis Zapatero, que fue expresidente de España, y Simón Pérez, que fue expresidente de Israel, están pidiendo una única iglesia mundial. También habla de que hay otras organizaciones que están pidiendo un único gobierno y una iglesia mundial. Y están usando el tema del clima para empujar esta agenda. En la nueva ética planetaria no se tomarán en cuenta a Dios, a la Biblia y a sus mandamientos. A estos tres se les hará a un lado. Ellos están vendiendo la idea de que si hay unidad se acabarán los problemas de violencia, religión, pobreza y hasta los problemas climáticos. O sea, vean cómo están metiendo el asunto del clima para usarlo para llamar a la gente a la unidad ecuménica. Pero en realidad no es el clima lo que les interesa, sino lo que les interesa es el establecimiento de una única religión y un único gobierno global, en este caso liderado por el Papa. Por esa razón, ellos presentan esta propuesta como consensuada. O sea, ya la consensuamos, ya todos están de acuerdo, ya todos desean que haya una unidad, cuando en realidad no lo han hecho. Lo han consensuado con unas pocas élites para imponerlo sobre todo el mundo. Dentro de todo esto está la religión pagana, el feminismo, el espiritismo, la ideología de género, las religiones orientales, la nueva era y otras religiones que promueven la unidad ecuménica, pero pagana. Se busca rechazar o condenar a toda persona, institución o religión que se niegue a unirse a este movimiento que tiene objetivos buenos pero fines ocultos. Este es otro detalle importante al que Alberto Bárcenas llama la atención, ¿verdad? O sea, él dice, pongamos la atención a esto. Se está buscando
rechazar o condenar a aquellos que están en contra del feminismo, de la ideología de género, y de la misma manera se va a buscar rechazar o condenar penalmente a toda persona o religión, institución que se oponga a la nueva ética planetaria. La ética planetaria tiene como objetivo elevar las leyes humanas y las leyes ecológicas por encima de los mandamientos de Dios. Porque lo que diga Dios sobre el matrimonio, sobre el sexo y sobre la ecología no les interesa. ¿Cuándo debemos recordar que quien creó el sexo, quien creó el matrimonio y quien creó la naturaleza es Dios? Y el único que puede arreglar un matrimonio, el único que puede arreglar a alguien que tenga su identidad sexual confusa, el único que puede arreglar la naturaleza es Dios. Y a Él lo están dejando a un lado. Ahora, Alberto Bárcenas habla también que la unidad se dará por los puntos en común y la mezcla de todo lo demás. Buscarán puntos en común y todo lo demás se va a mezclar en un asunto confuso a lo que Apocalipsis 18 llama Babilonia. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar del cristianismo solo lo que les interesa o conviene. Todo lo demás que enseña la Biblia será desechado. Las doctrinas bíblicas y los mandamientos de Dios serán desechados porque no convienen. Ahora, esta ideología le ha quitado al ser humano su sexualidad, su personalidad, su valor, su sentido y lo ha dejado vacío, culpable y con la sensación de ser desechable, descartable y que a nadie le importa eso. O sea, vean que la ética planetaria está diciendo el ser humano es el cáncer del planeta. Mejor si reducimos la población mundial, mejor si mueres, mejor si no tienes hijos. Y por esa razón están impulsando el matrimonio entre personas del mismo sexo para que ya no hayan más hijos. Aquí se aplicará aquel dicho masón que dice ordo ad chao, que significa orden del caos. En medio de todo este caos de ideologías, de temas, de problemas, de violencia, de pobreza, del clima, en medio de todo eso va a surgir un nuevo orden. A eso es a lo que ellos le llaman el nuevo orden mundial, bajo el liderazgo del papado. Se habla de unir y mezclar mi verdad con tu verdad, pero dejando a un lado la verdad que está en la palabra de Dios. Estas ideologías vienen como dictaduras en realidad porque han sido consensuadas y los demás tendrán que nada más que aceptarlas, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, o las aceptas o te atienes a las consecuencias. Se habla de detener el crecimiento poblacional. Esto lo hacen a través de matrimonios del mismo sexo, la esterilización y la legalización del aborto. En el caso de la esterilización se hace de manera encubierta, ¿no? También se habla de legalizar el aborto para que la población no siga aumentando. O sea, si es posible reducir la población, lo van a hacer por medio de guerras, pestes, malos medicamentos y alimentos. Y eso es lo que estamos viviendo desde ya hoy día. Aquí se busca marginar y acallar a todo aquel que piense diferente. Esto no es ayuda, sino que manipulación e imposición. Así lo declara Alberto Bárcenas cuando critica la ideología de la ética planetaria. Esto nos lleva a rebelarnos contra Dios, porque rebelarse contra la naturaleza es rebelarse contra Dios. Si Dios me hizo hombre, yo creo que soy mujer, eso me lleva a rebelarme contra Dios. Y rebelarse contra la naturaleza también es rebelarse a los mandamientos de Dios. Si yo quiero dejar los mandamientos de Dios a un lado, si yo quiero dejar los mandamientos de Dios fuera, me estoy rebelando en realidad contra Dios. Rebelarse es contristar al Espíritu Santo y esto nos conduce al pecado imperdonable. Vean el peligro que conlleva el involucrarse en esta ética, en esta nueva ética planetaria. Bueno, hablemos ahora de la experiencia de este pastor
cuando fue de testigo, cuando fue de observador a la reunión del G20 de 2018. Esta reunión fue celebrada desde el 25 de septiembre de 2018 en la Argentina. El pastor es el pastor Roberto Profeta, quien fue enviado como oyente a dicha reunión. Ustedes van a encontrar el video completo también ahí en la caja de los comentarios. Entonces, entre otras cosas que el pastor Roberto Profeta dice, menciona lo siguiente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo lo siguiente sobre el tema climático. Si no cambiamos el trayecto de lo que vivimos en la humanidad en los próximos 2 años, correremos el riesgo de perder el control. O sea, estamos hablando de 2019 y 20. ¿Y qué es lo que están hablando hoy día? Hoy están hablando que ya se perdió ese control a través de la pandemia del COVID-19, que algunos creen que surgió de manera natural y otros creen que fue más bien producto de la mano humana. Ahora bien, en esta reunión estuvo presente el rabino Sergio Berman, dice el pastor Profeta, que es el ministro de Educación y Cultura, quien dijo y repitió que el mundo tiene la necesidad de que haya paz y seguridad. O sea, el pastor Roberto Profeta dice que una frase que se repitió mucho en esta cumbre del G20 2018 fue paz y seguridad. Si nos unimos, obtendremos paz y seguridad. Si aceptamos el liderazgo papal, obtendremos paz y seguridad. Si entramos al ecumenismo, tendremos paz y seguridad, pues se acabará la violencia, la separación, los problemas climáticos, la pobreza, etc. Y agregó que el actual Papa fuera quien presida el movimiento de crear una sola religión para cuidar de forma común el planeta y otras áreas de la vida, dijo el rabino Sergio Berman. O sea, ellos están hablando de crear una ORU, que significa una organización de religiones unidas. O sea, una ORU es necesaria para que se vele de verdad por los pobres, los niños abandonados, por los huérfanos, la hambruna, la falta de agua y otros temas. La paz y seguridad implicaría abandonar nuestras creencias para pertenecer a esta religión mundial. En esas reuniones se pasaron horas y horas hablando, dice el pastor Roberto Profeta, hablando de los problemas climáticos y de cómo la unidad de las religiones sería la solución. Vean cómo están metiendo el tema de la unidad ecuménica usando el tema del clima. Y decimos usándolo porque nos hemos dado cuenta que en realidad no les interesa el clima. El pastor Profeta dice que en esa cumbre del G20 había musulmanes, judíos, hinduistas, evangélicos de todas las denominaciones, católicos y representantes del Vaticano escuchando. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre todo esto? En primer lugar, quiero traer a sus mentes lo que Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 y 3 dice. Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Está escrito que cuando los representantes de las naciones busquen paz y seguridad, alejados de Dios y alejados de la Biblia, vendrá sobre ellos destrucción repentina, pues la gracia se cerrará y caerán las 7 postreras plagas. Apocalipsis 16:9 dice, los humanos se quemarán y blasfemarán contra Dios y no se arrepentirán. Aquí está hablando de una de esas 7 postreras plagas. Y nos dice el texto que los seres humanos se habrán alejado tanto de Dios, se habrán rebelado tanto contra Dios, que los seguirán blasfemando aún cuando les están cayendo estos juicios, mostrando así que no están arrepentidos. Los desastres naturales traerán en evidencia el verdadero carácter de los pecadores no arrepentidos. Apocalipsis 12:17 dice,
el dragón, hablando de Satanás, el dragón se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí nos podemos preguntar, ¿contra quiénes está irado el dragón? O sea, ¿contra quiénes está enojado Satanás? ¿Cómo va a mostrar su ira? ¿A quiénes usará Satanás para manifestar su ira? Bueno, sabemos que el dragón está airado no contra todos los cristianos, está enojado contra los cristianos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cómo va a mostrar su ira? Pues está haciendo surgir tres poderes, dice Apocalipsis 13. La bestia que sale del agua, la bestia que sale de la tierra y la imagen de la bestia. A través de estos tres poderes se impondrá la marca de la bestia que traerá grandes restricciones a nivel mundial. Antes, Satanás usó al reino de Roma pagana para perseguir a los cristianos. Usó a Roma papal en la Edad Media para seguir persiguiendo a los verdaderos hijos de Dios. Entonces, si el Papa ha sido usado por Satanás por siglos atrás, ¿podemos esperar algo bueno de ellos hoy día? Yo creo que no. Ahora, ¿qué dice Elena de White sobre este asunto el tema climático y sobre la persecución contra el pueblo de Dios para el tiempo final, sobre esta unidad ecuménica? El libro Consejos para la Iglesia en la página 65 dice: el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. O sea, nos está diciendo esta cita que todas estas situaciones que estamos viviendo nos están anunciando que algo aún más grande, más grave viene en el futuro y debemos prepararnos. Sigue diciendo este libro: las agencias del mal se coligan y agrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Escucha bien, esta cita dice que las agencias del mal, las que están contra Dios, las que van a aceptar al falso Cristo o al anticristo, se coligan, se unen y así se hacen aparentemente más fuertes. Pero sigue diciendo esta cita: grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Esta otra cita dice: los que no tengan la protección de Dios no hallarán seguridad en ningún lugar o posición. ¿Verdad? En la página 603 del libro Consejos para la Iglesia. Los que no tengan la protección de Dios, el sello final de Dios, no hallarán seguridad en ningún lugar o posición. Eso de paz y seguridad que están buscando, alejados de Dios, no lo van a lograr, ¿verdad? Y esta otra cita nos lo confirma. Nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Resplandece la luz de su palabra y sin embargo las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción y no escaparán. Ya la inspiración nos ha advertido de que aquellos que están alejados de Dios buscarán la unidad siguiendo los engaños de Satanás y llamando a otros a unirse a su movimiento que va en contra de la voluntad de Dios, pero exponiéndose a eterna perdición, pues caerán sobre estos movimientos los juicios retributivos de Dios, pues han dejado los mandamientos de Dios a un lado. En conclusión, la rivalidad del mundo no es por la ética, no es por la religión, no es por la contaminación, sino que es por el pecado y la rebelión a los santos mandamientos de Dios. Y esta rebelión nos puede conducir al pecado imperdonable, a contristar al Espíritu Santo.
Número 2, no aceptamos la ética planetaria porque tiene fines ocultos, no claros, no presentados y satánicos ya develados en el libro de Apocalipsis. La solución a los grandes males de la humanidad no vendrá por movimientos humanos, sino por la parusía de Cristo. Esos grandes daños que se le han hecho a la naturaleza serán sanados por la mano poderosa de Dios que va a recrear este mundo. Y eso lo hablaremos en otros programas. El diablo no quiere que leamos la Biblia para poder seguir siendo engañados. Vean lo que dice esta cita. En el libro Conflicto Inminente, página 76, dice: Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Siguiente conclusión. No se nos debe olvidar que debemos cuidar el medio ambiente, pero algunos daños producidos al planeta solo Dios podrá revertirlos. Ningún ser humano podrá hacerlo. Ninguna institución humana podrá ponerle fin o sanar las heridas del medio ambiente en realidad. Y también, y la última conclusión de hoy es: paz y seguridad no es el mensaje de Dios para este tiempo, sino el prepararnos para la crisis final, para el cierre de la gracia y su segunda venida. La verdadera paz y seguridad está en aferrarse a las promesas que están en su palabra. Por esa razón quiero hacerte un llamado, una invitación. ¿Deseas tener verdadera paz y seguridad para enfrentar el tiempo del fin? Entonces busca ser sellado con el sello de protección de Dios. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 3, hablando del cierre de la gracia y del sellamiento que ocurrirá antes del derramamiento de las últimas postreras plagas, dice Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Deseas ser sellado? Te invito entonces a acompañarme en esta oración. Querido Jesús, estamos viendo la hipocresía de muchas naciones que están usando el tema del clima y otros temas para llamar a la unidad babilónica, a la unidad ecuménica de las naciones, Señor. A una unidad que traerá un breve nuevo orden mundial. Y decimos breve porque así dice la profecía en Apocalipsis 17. Reinarán por poco tiempo y entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, porque este llamado a unidad es un llamado no bendecido por ti, Señor. No está basado en tus mandamientos ni en tu palabra. Ni siquiera está basado en realidad en velar por el cuidado del clima, Señor. Sino que hay intereses ocultos, agendas dobles que se están llevando a través de engaños para llamar a las gentes a aceptar el liderazgo de un falso Cristo. Pero a nosotros, Señor Jesús, que queremos ser salvos, que queremos hacer tu voluntad, que queremos obedecerte, suplicamos, Señor, danos sabiduría para que nadie nos engañe. Y si es tu voluntad, Señor, suplicamos ser sellados con este sello de protección final en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.